Hola, bienvenidos a esta familia que es sello de tu esencia. Bienvenidos a todos aquellos hoy en la iglesia. Y espero que hoy puedan recibir de parte de Dios para lo que Dios tiene para sus vidas. Este es el momento donde nosotros estamos iniciando un año. Algunos salieron de sus vacaciones y espero que hayan podido pasar bien sus vacaciones. Algunos recibieron el año con malas noticias, con ciertas cosas y demás. Pues digámoslo así, porque eso es la vida, ¿no? La vida es un sube y baja, ¿no? Es un sube y baja de situaciones buenas, de situaciones malas. Pero en general podríamos decir que cuando se inicia un año es como cuando uno recibe un bebé. Un bebé lo que transmite es esperanza, un bebé es tierno, un bebé es lindo, un bebé es como que trae vida, ¿no? Y eso es lo que realmente representa un año. Un año representa, tenemos un nuevo año para rehacernos, para cambiar nuestro caminar, para que las cosas mejoren y demás. Y es todo, ricos y pobres tienen esa oportunidad de tener un nuevo año y demás. Pero tenemos algunos enemigos que dentro del camino no nos permiten a nosotros avanzar o cambiar. Generalmente uno encuentra personas muy frustradas y llegan a una etapa determinada donde empiezan a mirar su vida y empiezan a decir, hombre, pero es que ¿por qué no me está yendo bien en la vida? Intentan cambiar, pero de tanto cambiar llega un momento donde se sienten frustrados. ¿Por qué se sienten frustrados? Porque han intentado cambiar, pero sus vidas no cambian, se disponen, intentan una cosa, intentan la otra, pero el resultado es el mismo. Entonces empiezan a pensar, no, lo que necesitamos es cambiar, irnos para otro país, posiblemente allí cambie la situación. No, yo lo que necesito es otro trabajo, otra cosa que pueda llevar a cambiar. Pero hay algunos enemigos que realmente son los que no nos permiten avanzar. Y uno de esos enemigos es precisamente esos hábitos o esos comportamientos, esas actitudes que nosotros tenemos. Hábitos que se convierten en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de elegir las cosas. Se hizo un estudio en una universidad, se llama Universidad Duke allí en Estados Unidos, se hizo y se determinaba que el 40% de lo que una persona hace cuando tiene que llegar a tomar una decisión, la persona no toma decisiones. ¿Por qué no toma decisiones? Porque antes esa persona ya tomó la decisión en el momento que adquirió un hábito. O sea, que muchas de las cosas que nosotros hacemos, por ejemplo, uno de los hábitos que usted ve usualmente es cuando una persona conduce. ¿Cuántos conducen acá? ¿Cuántos manejan un carro por arriba y por abajo? Ustedes van a ver que la primera vez que intentaron conducir un automóvil había estrés y eso estaban pendientes de los espejos y estaban pendientes del stop y estaban pendientes automáticamente de todo. Pero al transcurrir el tiempo se convirtió en un hábito que ya lo manejan muy bien. Entonces, cuando tienen que pasar una intersección o cuando hay alguien que se les va a atravesar, ya esas personas no responden tanto por voluntad, sino por hábito. ¿Por qué? Por hábito. Cuando usted financieramente va a elegir las finanzas, cómo las maneja y demás, generalmente usted ya tiene un hábito. Algunos tienen el hábito de salen con plata y regresan sin dinero. O sea, salen con un poco no de plata y llegan en la noche, ¿qué hizo el dinero? No, se me fue en esto otro y no sé qué. No, es el chanclas que nos está robando. Hay alguien que me está rezando. Hay alguien. No, resulta que esa persona ya tiene un patrón de conducta y de pensamiento que a través de ese pensamiento es que esa persona recurrentemente sigue cometiendo los mismos errores. Hay buenos hábitos, pero también hay malos hábitos. Si nosotros queremos llegar a mejorar, nosotros necesitamos empezar a generar nuevos hábitos. Y generar esos nuevos hábitos no es tan fácil, porque es tratar de cambiar contra algo que ya está construido en nosotros. Hace un tiempo atrás hay un libro que se llama Hábitos, formando los hábitos, y allí escribe una situación, yo soy recurrente con este ejercicio, de una rata, que esa rata tiene una parte parecida a lo que nosotros tenemos que se llaman los ganglios basales. ¿A qué se refiere eso de ganglios? ¿A qué se está refiriendo con esos ganglios basales? Cuando a una persona le abren el cerebro como tal, le encontraron como tres partes dentro de ese cerebro. Una parte tiene que ver, la parte más interna tiene que ver con todo lo que nos ha pasado en nuestra vida, nuestra niñez, todo lo que hemos intentado estructurar nuestra vida. La parte superior se está refiriendo como a cómo reaccionamos frente a las situaciones. Y en el medio está esta parte de los ganglios basales. ¿Y qué son esos ganglios basales? Esos ganglios basales se está refiriendo a los hábitos que nosotros hemos formado. Entonces, hablan de personas que han tenido accidentes, que no recuerdan absolutamente nada, ni cómo se llaman ni demás,
pero que sí empiezan a tener ciertos comportamientos. O sea, comen de determinada manera, sus familiares dicen, pero es que sigue comiendo la misma comida. Y va al baño, o sea, no reconoce a la familia, pero sabe dónde queda el baño. Él sabe dónde queda la ropa. Pero ¿y por qué es eso? Porque en su cerebro adquirió de tanto hacer una cosa, una rutina como tal, se convirtió eso en un hábito. Y allí es donde se dice que esa parte donde se forman los hábitos están los ganglios basales. Allí es donde están. Allí están esos hábitos que tenemos, por ejemplo, las adicciones. Eso se ha convertido en un hábito. Esas adicciones, no necesariamente estoy hablando de estupefacientes y demás, sino estoy hablando de esos hábitos a veces de mentir, el hábito a veces que tenemos de manejar las finanzas, el hábito de cómo reaccionamos frente a la gente. Eso nosotros lo hemos construido durante muchos años. Y generalmente uno no piensa, sino reacciona. ¿No les ha pasado a usted? Usted, por ejemplo, alguien lo empuja y entonces cuando usted lo empuja, entonces usted automáticamente ve a esa persona y entonces usted ya la escanea. Ta, 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 ta. Si uno la ve flaca, entonces le dice, ay, está flaca, desgraciada, podría decirle. Automáticamente ya la escaneó, ya su ofensa se quiere desofender. Si la ve en Arizona, le va a decir, está flaca en Arizona, entonces va allí. Porque nosotros tenemos unos hábitos de comportamiento, no pensamos, reaccionamos. Y allí es donde nosotros vemos que necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Esos ganglios hicieron un experimento con una rata, con varias ratas, y lo que hicieron fue que le colocaron una especie de alambres y demás porque descubrieron que la rata también tiene esos ganglios basales. Lo que hicieron allí con ella fue meterla en una especie de laberinto. Y en el laberinto, al principio, entonces medían lo que estaba pasando en su cerebro, qué era lo que estaba pasando. Se metió en el laberinto y empezaron a ver que los niveles de estrés que tenía la rata eran altos, su nivel de energía, porque la metieron a un territorio desconocido. Y en ese territorio desconocido, entonces la rata empezó a arañar todo, a olerlo todo, y al finalizar del laberinto encontraba chocolate. Porque a la rata no les gusta el queso. Yo siempre he colocado las trampas queso y no pasaba nada. Yo, pero que la rata que nos salió vegetariana. No, realmente lo que más le gusta a las ratas, ¿qué es? El chocolate. Y le colocaron chocolate al final y ella empezaba a oler y demás. Y se demoraba, empezaron a mirar el tiempo para salir de allí y se demoraba bastante porque estaba nerviosa, estaba asustada como tal. La primera vez se demoró mucho, la segunda vez empezó luego a reconocer el terreno, el territorio, y ya no ni siquiera aruñaba las paredes y demás, sino que llegaba rápidamente, porque reconoció y empezaron a mirar que ya el nivel de energía que tenía a través del experimento que estaban haciendo allí no era el mismo, o sea, se redujo, pero para ellos era extraño cómo se reduce si por el contrario está ejercitándolo y lo hace mucho más rápido, porque adquirió el hábito de que ya sabe por dónde ir, ya sabe que al finalizar está el chocolate, entonces ya no piensa, reacciona. Y entonces se dice, allí de esa manera es como se desarrollan los hábitos. Todos nosotros al principio vamos a desarrollar hábitos. Usted va a ver, por ejemplo, que una persona no entiende que tiene que pasar el umbral que es doloroso para poder tener el hábito. Cuando una persona va a hacer ejercicios o va al gimnasio por primera vez, está haciendo energía, levantando las pesas y demás. Cuando empieza a levantar las pesas, empieza a romper el músculo porque necesita romperse el músculo para generar más músculo y seguir creciendo, y ahí empieza la parte dolorosa. Entonces algunos van y el umbral del dolor dice, ay no, qué mamera, yo no vuelvo, la primera semana van todos juiciosos y demás, por esta que esta vez sí voy a bajar estas llantas desgraciadas demoníacas en el nombre de Jesús, y va todo el tiempo allá y no, por el contrario, hace ejercicio 5 días y luego va y recupera solo grasa y dice, ay, yo no voy a volver al gimnasio, porque no logró desarrollar el hábito. ¿No logró desarrollar qué? El hábito. Siempre en los hábitos hay un disparador. Siempre lo he hablado con una persona que secuencialmente o en un círculo siempre hay un detonante que lo hace reincidir en ese bueno o en ese malo hábito. Por ejemplo, una persona que tiene una adicción a las drogas, generalmente hay un ruido, algo que lo despierta, no un ruido, sino algo que lo lleva, posiblemente el olor, posiblemente el ver a su compadre en la esquina, automáticamente lo ve de lejos y ya lo relaciona con la droga porque se convirtió en un clip. Y ese clip se convierte en un disparador que lo lleva a que necesita de eso para poder llevarlo a su cuerpo.
Entonces, para salir de los buenos o los malos hábitos necesitamos reconocer qué es lo que lo activa, qué es lo que nos lleva a nosotros a reaccionar de esa manera. Entonces, en Segunda de Reyes nos cuenta la historia de 3 reyes que se unen contra un enemigo y cómo estos 3 enemigos pueden allí vencer. En Segunda de Reyes dice el rey de Edom, ya les voy a decir para dónde vamos y lo conectamos con los hábitos. Segunda de Reyes 3 dice, el rey de Edom y sus tropas también se unieron a ellos, y los 3 ejércitos dieron un rodeo a través del desierto durante 7 días, pero no había agua para los hombres ni para los animales. Versículo 10, ¿qué haremos ahora?, clamó el rey de Israel. Está diciendo que estos 3 se fueron contra el enemigo, pero resultó que juntaron su ejército, juntaron los caballos, los camellos, juntaron todo, pero tenían un problema. El problema era que no tenían agua. Y pues ustedes saben, si por mucha energía, muy berracos que sean, pero sin agua, ¿cómo van a poder enfrentar al enemigo? Entonces dice que ellos 3 se unieron, pero pasó el chicharrón. ¿Cuál chicharrón? No tenían agua. Versículo 10, ¿qué haremos ahora?, clamó el rey de Israel. El Señor nos ha traído a los 3 aquí para que el rey de Moab nos derrote. Versículo 16, y él dijo, así dice el Señor, haced este valle muchas zanjas. ¿Qué tienen que hacer? Muchas zanjas. Pues así dice el Señor, no veréis viento ni veréis lluvia, sin embargo ese valle se llenará de agua y beberéis vosotros y vuestro ganado y vuestras bestias. Me encanta porque miren, hay una sequía allí, pero dice, no, miren lo que dice, no van a haber viento ni van a haber lluvia, pero ese estanque se va a llenar, esa zanja se va a ¿qué? A llenar. O sea, miren esto, no sé si lo puedan interpretar. Uno dice, pero ¿cómo va a llenar las zanjas con agua si no llueve? O sea, ahí sucede algo sobrenatural. Esas zanjas se están refiriendo a algo. Esas zanjas se están refiriendo a que posiblemente para ellos era difícil tener que hacer una zanja en medio del desierto, si no hay de qué beber y demás, todos cansados, haciendo allí un hueco y demás, como sin agua y demás, para ellos era difícil, pero era necesario, porque el propósito no era la zanja, el propósito era el agua que iba a estar sobre esa zanja. Amén. Eso se está refiriendo a que tú y yo necesitamos hacer zanjas para que Dios las llene. O sea, tú y yo necesitamos hacer zanjas en nuestra vida para que Dios nos llene de Él. Y es allí donde nosotros empezamos a comprender que necesitamos desarrollar disciplinas o hábitos que son zanjas para que Dios nos llene. Sin esos hábitos, nosotros no vamos a poder avanzar. Sin esas disciplinas no vamos a poder avanzar. Ustedes van a ver que nosotros tenemos muy arraigado en nosotros unos comportamientos de la carne. ¿Comportamientos como qué? Como que a veces tenemos pereza y no queremos ir a trabajar. Por eso yo lo veo muchas veces con las personas que trabajan y no tienen un jefe. Una de las cosas que tienen que vencer ellos es la pereza. Que por ejemplo, yo lo he visto por ejemplo con algunas, bueno, aquí algunos son conductores y demás, pero a veces que tienen que completar la cota y entonces a veces se ponen a hacer la vuelta de la mamá, la vuelta del hermano, la vuelta de no sé qué, y entonces uno los ve reventados por allá sacando sacando luego la cota que necesitan porque se pusieron a hacer favores durante toda la semana, pero no pudieron desarrollar no pudieron desarrollar el ¿qué? El no, y les faltó disciplina. ¿Por qué? Porque sin la falta de disciplina nosotros no podemos avanzar. Tú y yo tenemos dones que Dios nos ha dado, pero por la falta de disciplina nosotros no vemos la bendición. Y estamos siempre buscando que las personas de afuera nos hagan el milagro. Pastor, yo no sé qué pasa con mi vida, todo el mundo se ha venido en contra de mí. No, pero examinemos tus hábitos. ¿Cómo son tus hábitos? ¿Cuánto tiempo estás durmiendo? A veces hay personas que todo el tiempo uno andan reventadas 4 horas, 5 horas durmieron y dijeron, no, es que me la pasé todo el tiempo trabajando y demás. Tienes un mal hábito. Estás cambiando salud por dinero, pero a la larga cuando te enfermes muy grave, entonces vas a darte cuenta que es más importante la salud que el dinero, porque no somos buenos administradores en nosotros, no somos administradores del dormir bien. Dormimos a la hora que se nos venga, comemos a la hora que se nos venga y eso empieza a pasarnos una factura porque no tenemos disciplinas. No tenemos disciplinas para levantarnos a la hora que nos tengamos que levantar. No tenemos disciplinas para estudiar, para leer, para capacitarnos y demás. Y pasa el tiempo, pasan los años, 2025, 2026, 2027, y no pasa absolutamente nada.
porque el cambio se tiene que producir de dos maneras. Primero, yo tengo que reconocer que yo necesito hacer para que Dios haga sobre mi vida. Dígale al que está a su lado, necesitas de Dios, pero también necesitas de tu esfuerzo para cambiar. Dígale al que está a su lado. Algunos han dicho cosas así como que clamando y como que yo necesito esforzarme, y algunos comprenden que creen que solamente necesitan el esfuerzo, pero no necesitan a Dios. Encontré un versículo bíblico que Pablo le está escribiendo a la iglesia de Colosenses y le está diciendo de la unión que hay entre el esfuerzo del hombre y el esfuerzo de Dios. O sea, yo no puedo seguir trabajando y haciendo ciertas cosas sin Dios. Colosenses 1:29 me dice lo siguiente: es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño. ¿Quién está hablando? Pablo. Él está diciendo, yo lucho y trabajo. O sea, está diciendo, madre, yo tengo que sudar, yo tengo que hacer, yo tengo que ir a trabajar por el ministerio, a predicar el evangelio y todo eso, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. O sea, me encanta porque está diciendo esfuerzo, pero por el otro lado está con Dios. Y ahí hay un desequilibrio cristiano, porque algunos dicen, le creo a Dios, y el cristianismo se convierte a veces en, no peque, no peque, no peque, porque para el cristiano es, no puede, y no puede, y no puede. Y entonces uno dice, pero qué vida tan aburridora ese cristiano. Dígale al que está a su lado, deje de ser evangélico. Dígale, tranquilo, yo lo patrocino. Porque a veces pensamos que ser cristiano es, no puede, no puede, no puede. Pero el cristiano no, hay cosas que no hace por santidad a Dios, pero el cristiano actúa, tiene fe. Dígale al que está a su lado, si tú eres un cristiano, necesitas tener fe, proyección. Dígale al que está a su lado, necesitas eso. Entonces, allí está el desequilibrio, que usted como cristiano piensa que no tiene que tener visiones, que no tiene que tener sueños, que no puede vivir, que dice, pero pastor, yo, ¿por qué voy a aspirar a un mejor trabajo? Voy a aspirar a un mejor trabajo. ¿Por qué no aspiras a un mejor trabajo? ¿Por qué no puedes aspirar a que puedas tener tu propia empresa? ¿O por qué no aspiras a ser un muy buen empleado? ¿Por qué no aspiras a estudiar de la mejor manera? Entonces, ser cristiano como tal es tener visiones, sueños, prepararte. Si quieres entrar a la universidad, es el tiempo para entrar a la universidad. Si es el tiempo para capacitarte en algo, hazlo, es el tiempo. Pero como cristianos tenemos que quitar esa mentalidad que el cristiano es solamente, es como que estuviera allí, baja como estos videos que han bajado de todo santo y a uno solamente le falta el que le prendan a uno una velita por lo santo que es. No, es que el cristiano actúa. Ustedes van a ver a Pedro. Pedro es osado y a mí me encanta Pedro, pero Pedro comprendió algo, que él tenía que trabajar de su parte, pero que Dios trabajaba en su parte. También cuando él actuaba. Por ejemplo, cuando se les aparece un fantasma y ellos todos asustados y paniqueados, ¿qué vamos a hacer? Estamos asustados. Y de repente Pedro dice, ay, ese es Jesús el que viene caminando sobre las aguas. Si tú eres Jesús, dime que yo camine sobre las aguas. Y Jesús le dice, camina. Y Pedro sale de la barca y empieza a caminar. Dígale al que está a su lado, salga de la barca y deje de ser tan miedoso. Dígale al que está a su lado, deje de temer. Y él empieza a caminar con el poder de Dios, sobre el poder de Dios. ¿Sobre qué? Sobre el poder de Dios. Y está el otro lado que dice, Dios a mí me dio el trabajo y yo trabajo y trabajo, pues yo no necesito a Dios porque Dios me dio el talento. Entonces son aquellos que se revientan y un domingo no lo negocian, no vienen a la iglesia. ¿Por qué? Porque es que hay que trabajar, pastor, hay que trabajar. Son aquellos que no oran, que no se meten con Dios, que piensan que a Dios y entonces para que haya un poquito más de tranquilidad, entonces colocan una cruz ahí en el carro que se la pasan todo el día, como para tratar de compensar tu espiritualidad. O tienen ese tipo de cosas donde, ay, vamos en determinado tiempo del año, vamos a bendecir el carro, vamos a hacer, porque piensan que eso es espiritualidad, pero eso no es espiritualidad. Yo tengo que entender que mi vida espiritual tiene que tener un equilibrio donde yo soy espiritual, pero yo trabajo. Como cristiano tengo que tener ese equilibrio. Entonces ahí es donde uno ve personas que están trabajando y de repente un día me quiero separar. Pero luego el propósito no era por su familia, sí, pero me quiero separar. Porque lo que le da el equilibrio es lo espiritual. Lo que le da el equilibrio es ¿qué? Espiritual.
No tiene en cuenta eso, porque su trabajo se convirtió en su Dios. Donde está tu tesoro está tu corazón. O sea, donde está tu tesoro está tu corazón. ¿Y cómo uno sabe dónde está el corazón de las personas? Donde usted más invierte tiempo y donde usted más invierte dinero. Pastor, no me diga eso porque yo me la paso reventado trabajando de sol a sol y yo lo hago por mi familia. Analicémoslo. Es así, porque donde está tu corazón, donde está tu tesoro está tu corazón. Entonces el Señor está diciéndole a ellos, hagan una zanja, preparen el terreno para ser bendecidos. Y algo que el Señor quiere es que nosotros desarrollemos disciplinas. Pero aquí es donde yo tengo que empezar aquí ya la cerca se empieza a cerrar un poco más. Y la cerca es que yo necesito desarrollar, elegir si yo voy a desarrollar hábitos o disciplinas del mundo o disciplinas espirituales. Miren lo que les estoy diciendo, porque es diferente. Yo tengo que elegir en esta mañana, porque esta es una mañana de elecciones. Yo voy a elegir si voy a tener una mano de hábitos que me da el mundo, que me dicen los demás, o voy a tener unos hábitos espirituales o disciplinas espirituales, porque es diferente. Las metas del mundo, lo hablamos hace 8 días. Imagínese usted, todo el mundo está haciendo metas y sueños y demás. Entonces hace 8 días hablábamos de eso. Yo voy a colocarme muchas metas y metas y metas y metas. ¿Por qué? Porque yo creo que el valor de mi vida está en hacer metas y eso como que me da tranquilidad. Y hago metas, no sé, que voy a tener un perro. No me gustan los perros, pero ahí lo voy a colocar. Voy a tener un perro. No, este año sí, por esta que voy a dejar de comer tanto salchichón con Coca-Cola. Y entonces empiezan a tener una serie de hábitos que no cumplen porque para su vida llenarse de metas y metas y metas que a la larga al final de año, otro año más, no cumplí absolutamente nada, porque las metas las construimos por emociones. ¿Las construimos por qué? Por emociones y no por convicciones. Por eso hace 8 días decíamos, es tan importante para ti que antes de hacer un plan, no sé, ustedes han ido a diferentes parques, ahorita cuando usted va a entrar a un parque, generalmente a uno le mandan un mapa, ¿no? O lo compra usted a la entrada del parque y le dicen, aquí está tal atracción, aquí tal cosa. Y yo muchas veces de osado, a veces uno de hombre dice, ay, vamos y nos metemos, qué plan y qué nada, no, para lo que salga. Y al finalizar, cuando uno ya va regresando a Bogotá, abrió el plan y uno dice, uy, no, pero y no fui aquí, no fui allá y no sé qué. Porque no hice caso al plan. No sé si a ustedes les ha pasado eso. No tener un plan como tal es disparar como una loca en feria. A veces uno se con una escopeta le dispara todo, pero no le pega nada, ¿me entienden? Y a veces si yo no tengo un plan, no tengo propósito de vida, entonces el año me va a seguir pasando igual. Nada, igual, sin metas y demás. No vivo, sino sobrevivo. Y Dios es un Dios de metas, de objetivos. Amén. Dios es así, Dios, ustedes van a ver que, vuelvan porque los escucho desconcentrados. Por favor, ayúdenme. Algunos, y no quiero que los distraigan. Entonces, quiero que comprendamos que a veces las metas y los planes como tal nos determinan el rumbo por donde ir, nos determinan el camino por donde ir. Entonces, yo tengo que comprender que necesito un plan. Dígale al que está a su lado, necesitas un plan. Y necesitas unas metas claras. Eso es lo que necesitas. Plan y metas es lo que necesitamos. Pero es más importante, dígale al que está a su lado, tener propósito, dígale al que está a su lado. Pero no tus propósitos, sino los propósitos de Dios, dígale al que está a su lado. Necesitas los propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque si hay algo que tenemos que nosotros orar, escúchenme bien, es que yo necesito orar para que vine a esta vida. O sea, yo no vine como las vacas a comer pasto, a pasarla por los varios estómagos que tiene y luego a botar el pasto y volvérmelo a comer y dormir y demás. No hay un propósito con mi vida. Y hablamos hace 8 días de los propósitos generales. Propósitos generales es que el Señor puso a la humanidad a que procreara, a que tuviera familia, a que trabajara. Pero tiene un propósito personal. Y algunos de nosotros nos quedamos con el propósito general. ¿Cuál es el propósito general? Pastor, yo tiene sentido mi vida porque tengo una familia, pero es propósito general. Pero el personal, ¿por qué viniste a esta vida? A robar oxígeno. ¿Qué vinimos a esta vida? Nuestra vida tiene un propósito.
Creemos que hay un Dios personal y me dicen, tú necesitas encontrar ese propósito. Y ese propósito yo no te lo puedo dar. Solamente con una relación con Dios y con el Espíritu Santo puedes encontrar el por qué viniste a esta tierra. Amén. Yo tengo que reconocer. Entonces hablábamos hace 8 días, porque se conecta con esta charla, de que el peor fracaso es el éxito en algo que Dios no me llamó. Es lo que estoy diciendo. Usted puede estar haciendo algo que es muy exitoso y como le está yendo de bien el Señor, dice, pero yo allí no lo quería. De allí no vas a ser completamente feliz, porque cuando yo entiendo el propósito por el cual Dios me trajo a la tierra, eso trae, dentro de eso mismo, trae un gozo en lo que hago. Dios no me va a poner a hacer un propósito en lo cual no me agrade, o que no haya un entendimiento en eso. Dios quiere que yo pueda conectarme con ese propósito para que de allí yo ya pueda empezar a tener metas y objetivos, porque no le voy a estar tirando a nada si no tengo un plan, pero si tengo un propósito, ya sé a qué apuntarle, a qué dispararle. Amén. Entonces, hasta allí donde vamos, necesitamos entonces disciplinas espirituales. ¿Y cuáles son esas disciplinas espirituales? Primera de Timoteo 4 dice, pero nada tenga que ver con fábulas profanas propias de viejas. Ahí está hablando de viejas, pero de viejas, bueno, pero no tengas nada que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Así dice la palabra. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Dígale al que está a su lado, disciplínate para la piedad. Miren lo que dice, porque aquí hace una comparación Pablo, está haciendo una comparación entre los hábitos o el ejercicio espiritual y el ejercicio físico. Miren, porque allí lo está diciendo cuando dice, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesas para esta vida presente y también para la futura. O sea, me está diciendo, hermano, si a mí me ponen a elegir entre las disciplinas espirituales y las disciplinas de este mundo, de hacer el ejercicio, elija las espirituales, porque las del mundo no son tan provechosas, porque las disciplinas espirituales te están ayudando a vivir en esta vida y en la vida venidera. Amén. Pero las disciplinas de este mundo y el ejercicio está bien, cuidas tu salud, pero un día te vas a tener que morir por más que hagas ejercicios, por más que hagas maratones, por más que hagas más cosas. Está diciéndole a Timoteo, disciplínate para la piedad. ¿Y ahora qué es la piedad? ¿Es una abuelita, una tía, la señora Piedad? ¿Quién es la piedad? ¿Me disciplino para quién? La disciplina, disciplinarse para la piedad, se está refiriendo a que yo me disciplino para demostrarle a Dios más amor y para ser usado por Dios para lo que Él quiere. O sea, disciplinarme para la piedad se está refiriendo a que me disciplino para Dios y para poderlo amar mejor y para poder obtener más de su sabiduría y para que Dios me use más. Entonces, mires, hay dos personas, un cristiano que cree en el Señor y tiene un campo y otro cristiano que también tiene otro campo. El cristiano que tiene el campo y demás dice, ay Dios, yo sé que tú me vas a bendecir, yo sé que tú vas a hacer grandes obras sobre mi vida, por favor ayúdame y trae el sol y trae la cosecha y demás. Pero está el segundo que ora de la misma manera, Señor, bendíceme, por favor, ábreme puertas y demás. Pero ese lo que está haciendo es que está preparando el terreno. ¿A cuál de los dos Dios posiblemente va a bendecir más rápido? Al que está preparando el terreno, al que tiene esas disciplinas espirituales, porque la disciplina espiritual me ayuda a mí a desarrollar otras disciplinas. ¿A qué me refiero? Cuando hablamos de disciplinas espirituales se está refiriendo a que una disciplina que tú y yo deberíamos tener es la disciplina de la oración. Dígale al que está a su lado, necesitas disciplinarte para la oración. Supongamos que tú tienes, miren eso, ustedes dicen, no, lo que yo necesito es la disciplina de dejar la pereza y empezar a trabajar. Eso es lo que yo necesito. Pero cuando te unes a la disciplina espiritual de la oración tiene mucho más fruto que un simple hábito. ¿Por qué? Porque cuando tú te metes a orar con Dios, Dios te habla y te empieza a decir, ¿sabes una cosa? Necesitas cambiar tu vocabulario. Necesitas cambiar tu pereza. Necesitas empezar a manejar mejor las finanzas. O sea, cuando estás en oración,
Dios está mostrándote el panorama, no te va a mentir, no te va a alcahuetear, pero te va a dar la salida. ¿Te va a dar qué? La salida. O sea que para mí es más conveniente meterme con Dios a desarrollar disciplinas espirituales para que Dios me pueda bendecir y me da mucha más sabiduría de lo que yo necesito. Entonces, si tú arrancas este año, la raíz de todos los problemas, pastor, a lo bien, pastor, es la pereza. Yo soy perezoso y yo voy a trabajar. No, a lo bien, pastor, yo no soy feliz porque estoy muy gordo o muy flaca. Entonces, la felicidad me la va a dar el gimnasio. Muy lindo y todo, pero realmente lo que tú necesitas es primeramente colocar a Dios en el primer lugar. Y en el primer lugar a Dios no se refiere a que solamente vengas a la iglesia los domingos y demás. Es que yo quiero que entiendan esto y aquí voy a hacer un paréntesis. Usted cuando sale afuera, usted es iglesia, dígale al que está a su lado, cuando usted sale afuera es iglesia. Así que dígale al que está a su lado, usted no solamente es espiritual aquí en la iglesia, sino también ahí en la casa. ¡Ay! Si usted dice ser cristiano, de sello de tu esencia, es que yo no solamente soy cristiano acá, aquí todos son todos lindos, todos santos. Ay, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Oh, hermano. Eso le falta que les salgan las alas. Algunos parecen de chulos, no mentira, pero tienen, les salen alas y demás. Es que yo necesito ser espirituales afuera. Este es un lugar de entrenamiento, pero cuando usted sale afuera, usted es sello de tu esencia donde usted está, como usted hace las cosas. Por eso cómo usted se conduce, qué cosas usted hace. Todo el mundo está tomando pochola y usted también está poniendo, es que yo espalacé 3, 4 cervezas y demás. Ahí usted está representando a Cristo. Con la música que usted escucha, con la actitud que a todos lo cerraron y todos se bajaron con la cruceta. Usted como cristiano también se va a bajar con la cruceta. Porque eso demuestra ser realmente cristiano. La cristiana que es muy lindo y todo, no, es que el Espíritu de Dios está sobre mi vida. Entonces, vuelvan, no empiecen a echarse vainas, no sé, y no se codeen, ahí yo veo a algunos codeándose. No, así ve, mija, y usted que le hace la pasa orando y mire, no hay cambios, no le echen la culpa a nadie, le estoy hablando a usted. Esos cambios, necesito reconocer que necesito disciplinarme para la piedad, o sea, hacer unas zanjas que Dios va a llenar de bendición. Necesito hacer una zanja que se llama la oración. Necesito hacer otra zanja que es congregarme. Necesito hacer otra zanja que es leer la palabra. Porque eso va a ayudarme a mantenerme claro en lo que Dios tiene para mí. Amén. Pero si usted deja de acercarse a Dios, usted se desenfoca. ¿Usted se qué? Se desenfoca. Soy recurrente con este ejercicio, pero si usted mira, cuando un entrenador, o más bien un domador de leones, lo que hace con un león es que le pone una butaca al frente cuando se pone agresivo. Porque el león se neutraliza porque él solamente fue creado para atacar objetivamente. Él no puede agarrar, él no está, cuando se van a cazar en manada, él no dice, allá está una oveja, 2 ovejas, 13 ovejas. No, él solamente se enfoca en una sola. Cuando el león se pone agresivo, el domador levanta la silla y el león ve las 4 patas de la silla y entonces se neutraliza porque no sabe a cuál atacar. Muchas veces con todas las responsabilidades que tenemos, algunos que son papás, que son mamás, que la responsabilidad de los hijos, que la responsabilidad de la iglesia, que la responsabilidad de las finanzas, que esto otro, que la responsabilidad del carro, que la responsabilidad de la empresa, que lo que el jefe me está pidiendo, entonces yo tengo una mano de cosas que cuando yo voy a actuar me frenan, me detienen. Y a veces dicen, no, yo quisiera irme para otro lado y dejarlos a todos botados, porque cuando ya le llega el grado del estrés, a muchos han querido separarse y dejarlo todo. ¿No les ha pasado? Sí, no, estoy hablándole a otros cristianos, aquí no pasa eso, pero generalmente a todos nos pasa de alguna manera porque nos desenfocamos y el enfoque es amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero no es como esos noviazgos ahí, como, ay, mi amor, que una vez al mes le dice, mi amor, te amo y ya con eso cree que cultivó una relación y la ama. Carreta, si no le dedica tiempo, si no hablan, si no están pasando tiempo juntos, si no están de alguna manera preocupándose por sus necesidades y demás, carreta, usted no tiene un noviazgo, usted no tiene eso. Porque realmente uno puede decir que está comprometido con alguien cuando uno está dando, pero si no está comprometido, entonces decir que yo amo a Dios,
No se me puede convertir en una carreta. No, para mí Dios es lo primero. ¿Ya hace cuánto no va a la iglesia? Hace mucho tiempo, pero para mí, de verdad, pastor, es que uno, y entonces empiezan a argumentarse. Pero es que para ser uno cristiano uno no necesitaría la iglesia, o sí. Para ir allá en esos montones de hipócritas y demás y demás. Ay, yo sí he visto al pastor, no sé qué. Porque entonces se argumentan para que les suene lindo, pero lo que realmente está haciendo es que está creando argumentos porque a la larga es una pereza espiritual y no le está dando el lugar a Dios. Amén. Estoy pisando callos, les está doliendo. Yo también me piso callos porque es necesario hacerlo. Pero si yo digo ser que este 2025 va a ser para el Señor, que no sea carreta, que sea darle el primer lugar. Yo necesito determinar, por ejemplo, yo les hablaba hace unos días, leí un libro hace rato que habla sobre hábitos espirituales para hombres. Y entonces ahí contaba cómo a veces el sábado en la noche y el domingo en la mañana es una pelea. ¿Por qué? Porque van a ir a la iglesia y empiezan, ay, pero qué, ¿y a qué horas? Levántese en chinos y cómo, y la ropa de aquí. Entonces, si ella es la más espiritual, ella es la que tiene que coger a su adolescente de 40 años, mi hijo, levántese, vamos a ir a la iglesia. No que eres muy líder espiritual, no que eres el sacerdote, ¡onta bebé! Entonces toca convencerlo, hablarle lindo para que no se vaya a ofender el niño de 40 años para que vaya a la iglesia. Y si se amaneció de buen genio, ¡ay, qué lindo! Es más fácil. Y si no, es una pelea. ¿Por qué? Porque realmente yo no tengo una conciencia de Dios y yo siempre les aconsejo, usted tiene que empezar a organizar su semana. Organícese el sábado en la noche. Organícese en la ropa que va a traer. Organícese, mañana vamos a salir a tal hora, la ropa toda lista y demás. Vamos a orar para que mañana Dios a mí me hable. Voy a traer toda la disposición para eso. Y lo voy a trabajar en la semana, voy a estar orando, mi amor. Tenemos un problema el domingo. Generalmente siempre es la pelea contigo. Pues nos sentamos y hablamos y conversamos, orémoslo. Pero no está bien, ayudémonos el uno con el otro. Entonces, la falta de organización muchas veces nos lleva al fracaso. Y si usted va a ver una característica de aún de las personas del mundo y aún de los cristianos, es que los más exitosos son los que tienen disciplinas. Ustedes van a escuchar a muchos hombres que dicen que la disciplina vence la inteligencia. ¿La disciplina vence a qué? La inteligencia. Yo conozco gente muy pila y filósofos y te hablan una cosa y te hablan la otra. Y yo veo personas humildes que tienen mucho más dinero y tienen mucho más cosas y uno dice, hermano, pero ese man, ¿y cómo hizo eso? Porque a este tiene lo que este no tiene. Este tiene arrogancia, lleno de conocimiento y lleno de una serie de cosas, pero este tiene esfuerzo, disciplina, se esfuerza, se levanta cada mañana, se siente incómodo, va a trabajar y demás, porque desarrolló disciplina. Entonces la disciplina vence ¿qué? Vence la inteligencia. Puedes ser muy inteligente y saber muchas cosas, pero tus falta de esfuerzos de disciplina no te llevan a conquistar y demás. ¿Cuántos de nosotros sabemos que necesitamos disciplinas aún para nuestra relación de pareja? ¿Cuántos sabemos que necesitamos disciplina para la corrección de nuestros hijos? Yo pregunto, ¿cómo está formando usted a sus hijos? ¿Sus hijos son perezosos y se están pareciendo a usted? ¿Me hago entender? Porque muchos, a veces yo he visto, y Sandra me cuenta que está en la reunión de niños en estos momentos, cómo los niños se van a donde papá y a mamá y a decir, vamos a ir a la iglesia, vamos a ir a la iglesia. Imagínense, los niños diciéndole a los papás que vayan a la iglesia. Gracias a Dios por eso, pero también he visto cuando los papás y los niños están muy comprometidos y los papás son el obstáculo para no ir a sus hijos y los niños empiezan a decir, bueno, pues si papá y mamá no es tan importante, pues para mí tampoco debe ser importante, porque como ellos saben más y ellos me aman y ellos me quieren, si quisieran lo mejor para mí, pues me llevarían a la iglesia. Resultado como tal no es tan importante, porque nuestra disciplina marca a los que van atrás. He aprendido algo en el liderazgo. Es que yo como líder tengo que tener, lo hice en los libros de liderazgo y estoy como un poco, no me estoy alejando de la palabra, pero estoy tratando de ser un poco, de llevarlo un poco a un taller más práctico, esta prédica podríamos llamarla así. Pero a veces tú tienes que entender que cuando tú eres un líder, básicamente las personas que te siguen generalmente van a llegar. Si aquí es 0 a 100, tú eres un líder de 100, los que te siguen te van a seguir hasta el 80. Amén. O sea que si tú eres de 50, un líder de 50 mediocre, ¿por qué mediocre? Uy, pastor, me está ofendiendo. No, porque es que si es 100% la palabra mediocre es que le falta para ser muy malo, pero también le falta para ser muy bueno. Entonces, si usted es mediocre, sus hijos no van a alcanzar ni siquiera a llegar a ser mediocres. ¿Por qué?
Porque usted es un 50%, entonces básicamente quítele un 20% a eso. ¿Y cómo serán sus hijos? Porque usted determina hasta dónde van sus hijos. Si usted no los empuja a ser disciplinados, a ser organizados, a que este es el tiempo de hacer tareas, apagamos el televisor, apagamos todo, ay, pero no, y le quitamos el celular, pero ¿por qué? No sé qué, porque usted se distrae muy fácilmente. Y entonces, si yo origino disciplinas con ellos de que tiene todos los días 2 horas para estudiar, ese al principio va a pelear, como la ratica, le va a costar al principio y va a hacer un esfuerzo. Pero ya cuando genera el hábito, usted ya no va a tener que estarle diciendo, ¿y qué hubo? ¿Y la tarea? ¿Y para cuándo? Y no sé qué. Porque desarrolló disciplinas. Entonces, su liderazgo determina cómo los otros lo van a seguir. Su falta de disciplina le va a demostrar o marca a otros. Entonces, a veces tener una vida egoísta nos enfoca solamente a que nosotros vivamos para nosotros, pero separados de Dios. Y esa no es la manera como nosotros necesitamos vivir. Necesitamos desarrollar disciplinas espirituales. Amén. Dígale al que está a su lado. Necesitas desarrollar disciplinas espirituales. Dígale al que está a su lado, la disciplina te libera. Imagínense a Jason. Jason, todos los días, su mamá lo lleva a una clase de guitarra. Miren, vuelvan, dígale al que está a su lado, vuelva. Ahorita hablan, vuelvan. El niño lo llevan todo el tiempo a tocar la guitarra. Y él toca la guitarra. Está tocando la guitarra. Y qué mamera, ay, no toca. Y mi mamá, pues ya cuando tenga 16 años, suerte es que le digo. Y hasta voy a pensar en cambiar de iglesia. Tiene que respetarme a mí y demás. Porque ellos son los que mandan. Cuando él se quiere desarrollar, eso no lo entiende. Pero un día tiene un sueño. Y hay un concierto. Y en ese concierto está una persona tocando y toca y pareciera que si hubiera nacido con esa guitarra, mueve esas 6 cuerdas de una manera sorprendente y él se queda impresionado y dice, wow, tremendo. Cuando de repente se le aparece allí un ángel y le dice, ese eres tú en el futuro, pero necesitas desarrollar disciplina hoy para poder alcanzar ese nivel. Tus talentos no van a salir si tú no te empiezas a disciplinar. O sea, si tú te disciplinas, los mejores dones que Dios a ti te ha dado no sirven solamente con, ay, pastor, yo creo que a Dios a mí me llamó a la música. Y usted a veces cuando canta no canta sino ladra. Pero necesita disciplinar su voz. Necesita disciplinarse, organizarse, trabajar su voz y demás. Porque si Dios lo llamó, pero si usted se queda solamente con que Dios me llamó y el pastor a mí me tiene que aceptar de esa manera, pero no hay esfuerzo, no hay disciplina, no hay nada, pues no va a poder desarrollar lo mejor de su vida. Necesita disciplina, necesita esfuerzo, necesita incomodarse. Dígale al que está a su lado, la disciplina es incomodarse. Los neurólogos que han estudiado nuestra mente dicen que nuestra manera de actuar, generalmente nuestro cerebro está hecho de la manera que quiere gastar menos energía, porque lo que quiere es el instinto de supervivencia. ¿Me hago entender? O sea, que lo que quiere el cerebro es menos energía. Entonces, si el cerebro le dice, bueno, es que entre salir a trotar y quedarme aquí viendo una serie de Netflix, uy, no, qué pereza. Ahí está el control y solamente escoger el control, pum, y ponerlo ya. A tener que levantarme y colocarme la sudadera, las zapatillas y demás, y salir a correr y demás, el cerebro le va a estar diciendo, no, quédese acostado. Porque él quiere menos energía, menos gasto. Entonces, tener que ir a orar y demás, hay que mamera y tener que esforzarse y demás. No, pues yo solamente digo en el nombre de Jesús y ya, en el cerebro sí, ya que va a gastar saliva y ahí tener que levantarse, hacer un devocional y demás. No, hermano, eso no le sirve y ahí se une Satanás. Entonces, aquí yo tengo que comprender que la disciplina requiere un esfuerzo y cuando hablamos de esfuerzo, la palabra disciplina, cuando estamos hablando disciplínate para la piedad, está utilizando una palabra que es disciplina y en el griego se está refiriendo a la palabra que tiene que ver con gimnasio, con esfuerzo, con sudor, con lágrimas. Se está diciendo que para disciplinarme en las cosas espirituales, yo tengo que comprender algo. ¿Qué tengo yo que comprender?
Tengo que comprender que la vida espiritual es de esfuerzo, es de lágrimas, es de romper el músculo y seguir creciendo. Eso es la vida espiritual. Todos ustedes tienen sueños, todos quisieran viajar. Ahorita estaba teniendo una conversación con alguien y me decía, miren, alguien me invitó a un viaje y me hizo, y que compráramos los boletos, le hizo la invitación para noviembre. Y me pareció re lindo. Yo, pero si estamos apenas en enero, para noviembre. Me encantó eso. Porque está hablando, me estaba diciendo, y es que es la mejor manera, porque es la mejor manera de ahorrar dinero, ¿sí? O sea, se va a poner mucho más costoso, pero si uno saca el dinero desde ya, pues le va a ser mucho más económico. Eso es lo que hacen los planes, es mucho más fácil las cosas y demás. Pero todos nosotros estamos acostumbrados a que el recibo de la luz se paga el último día y un día después, y ya cuando le cobran intereses. Estamos acostumbrados a que ya cuando nos vienen y nos amenazan que nos van a quitar el gas, ay no, no, si vaya y pague, la plata siempre la tuvo. Pero estamos tan acostumbrados a eso que no tenemos planes hacia el futuro porque no nos organizamos. ¿Usted por qué no saca un plan mensual de cuánto está gastando, cuánto tiene y cuánto va? No, no, aquí entra y aquí se va, no sé cómo, pero ahí se va. Y luego todo triste diciendo, pero a mí la plata no me alcanza para nada. No te alcanza para nada o eres mal administrador porque no sabes cuánto entra y cuánto sale. Por falta de disciplina. Cuando hablamos de las disciplinas espirituales, es que cuando yo empiezo a ser disciplinado y a unirme con Dios y empiezo a cavar zanjas como la oración, como el ayuno, como ir a la iglesia, como la lectura de la palabra, la misma palabra me va a estar diciendo cosas como no seas perezoso, como cómo estás manejando el tiempo. Porque si hay algo que Dios va a usar, es su palabra para que tú dejes los malos hábitos. Amén. O sea, si hay alguien que se convierte en un consejero en su palabra para decirte, ¿sabes una cosa? Esos malos hábitos que tienes con tus ojos todo el tiempo, ese mal hábito que tienes con ese amigo, y él te va a decir, tu esposa, tu familia te dice, vaya, deje a su amigo, de que no le está conviniendo, pero cuando usted tiene una relación con el mero, con el jefe de jefes, usted empieza a decir, uy, sí, mejor lo dejo. Porque si algo que hacen las disciplinas espirituales es que te convencen de pecado, te convences. Entonces, voy cerrando con esto aquí. Yo sé que ha pasado allí el tiempo, que empezamos allí un poquito tarde, pero quiero que comprendamos esto. Su carne no quiere disciplinarse. Dígale al que está a su lado, su carne no quiere disciplinarse. Miren esto. Yo tengo que reconocer mi estado espiritual. Yo acabo de conocer de Cristo y ahora cómo es mi nivel espiritual o cómo es mi naturaleza espiritual. Comprendan esto, por favor. Está refiriendo a que yo ahora soy cristiano, pero hay una parte en mí que no es cristiana. Y a ese le llamamos carne. ¿Le llamamos qué? Carne. Entonces está diciendo que el cristiano tiene una lucha entre su carne y entre lo espiritual. La carne quiere ahorrar energía. La carne no quiere pensar en lo moral, en lo correcto, si es bueno o es malo. No piensa de esa manera. Su carne es anti Dios. Su carne quiere gobernarlo a usted. En la carne es donde se desarrollan los hábitos de las drogas, de la pornografía, de la murmuración, de las malas manejo financiero. Eso se desarrolla ¿en dónde? En la carne. Allí se desarrollan, en la carne. Yo tengo que comprender que para todos los que yo quiero para este año, yo tengo que comprender que tengo un enemigo. Y yo me puedo enfocar en estos momentos, no, yo voy a meterme al gimnasio, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Empezaste mal. Porque lo primero que tienes que reconocer es que tienes un enemigo, que es un enemigo que le ha declarado la guerra a Dios, que le ha declarado la guerra para que tú no crezcas, para que tú no avances. O posiblemente te ha declarado la guerra a su espiritual, pero ha generado algo. Posiblemente esa carne quiere que seas egoísta. Porque tú dices, pero pastor, yo conozco personas recarnales, pero que todo el tiempo trabajan y tienen mucho dinero y demás y demás. Podríamos hacerle un examen espiritual y posiblemente uno lo puede ver más interesado en ostentar, en mostrar, en lo que tiene, en lo que no sé qué. Porque eso hace su carne. La carne nos vuelve egoístas, nos hace pensar menos en las demás personas. Entonces el Señor dijo, estos manes están enchicharronados, porque ya conocieron de Cristo, pero ahora el problema
Es que son carnales. ¿Y cómo hago yo para ayudarles, dice el Señor, para que ellos hagan el propósito por el cual yo los traje a esta tierra? Entonces el Señor dice, ellos necesitan de mi Espíritu Santo para que venga y les ayude a ellos para que combatan esa lucha contra la carne. ¿Contra quién? Contra la carne. Esto que estoy diciendo no es una metáfora, una historia de los 3 elefantes. Entonces, yo tengo que comprender que para hacer las metas, los propósitos del año y demás, y que no tenga una mano de fracasos al finalizar, yo tengo que reconocer que la lucha se inicia con mi propia carne. Porque yo puedo tener metas de ir al gimnasio, puedo tener muchas metas, pero no las voy a lograr. Voy a ser el mejor del colegio, pura carreta. ¿Cuántas veces usted promete lo mismo y no lo cumple? Porque usted tiene un enemigo, que es la carne. Entonces, cuando yo le digo que no es una linda historia de que el Señor dice, y les voy a dar de mi espíritu, no es una historia, es una realidad. Miren, cuando el Señor, yo conozco de Cristo, el Espíritu Santo viene sobre mi vida y entonces antes yo hacía cosas como tocaba lo malo y tocaba lo malo y me deleitaba en eso. Pero cuando vino el Espíritu Santo, yo intenté tocar lo malo y decía, yo ya no quiero tocar lo malo. Y yo pensaba, pero ¿qué pasó en mí? Y yo intentaba como tocar lo malo y no podía. Porque yo ya comprendí que el Espíritu Santo venía en mí y como aquello que para todos era normal, yo ya no lo veía normal porque yo ya empecé a entender que estaba el Espíritu Santo con mi vida. Muchas veces intenté adquirir la disciplina de la oración. La disciplina de la oración, me voy a levantar a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana y voy a orar. Y entonces yo me quedaba dormido a los 5 minutos. Yo empezaba a orar y alistaba el cuaderno y todo, y mañana lo voy a hacer. Y yo 5 minutos más y 5 minutos más y andaba frustrado con culpa. No, nunca, ¿cuándo lo voy a lograr? Esto paila, no lo puedo hacer. Iba a leer la palabra y me quedaba dormido y no la entendía. No quiero, ay no. Como que esto de ser cristiano, no sé, me va a tocar volverme testigo de Jehová. No, mentiras. Pero empecé a pensar que eso no era para mí. Entonces el Señor me da la revelación en las Escrituras y Él me dice, necesitas ser consciente que tienes el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo se convierte en un entrenador en ti que convierte el querer hacer las cosas, lo pone en ti. Y yo comprendí que para poder orar, entonces generalmente empiezo ahora mis oraciones. Espíritu Santo, ayúdame porque tengo mucho sueño, pero quiero orar. Y cuando el Espíritu Santo viene y me ayuda, fluyo. Yo digo, wow, ¿cómo fue? Uy, pero no lo entiendo, porque el Espíritu Santo fue otorgado en tu vida para poder vencer la carne. ¿Para poder vencer la qué? La carne. Y entonces para ser consciente del Espíritu Santo necesito entender que necesito ser más espiritual para vencer la carne. Necesito alinearme con el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo lo que hace es empoderarme. Esa palabra empoderamiento se está refiriendo a que te hace reconocer que en ti hay la fuerza para dejar de hacer lo malo. Porque Jesús lo consiguió esa fortaleza en la cruz. Amén. Por ejemplo, tú estás luchando con una adicción. Llámese cualquier adicción, al chisme, a lo que quieras. Hay muchísimas adicciones. Y tú luchas. Y tú intentas con tus fuerzas hacerlo, pero vuelves y caes. El problema es que a veces dices, yo ya no quiero intentarlo más. Tú negocias, te conviertes en un negociador frente a eso. Pero si tú empiezas a trabajar en lo espiritual, ese hábito de la pereza, y tú dices, Señor, ayúdame, el Espíritu Santo empieza a traer en ti. ¿Cómo lo hace el Espíritu Santo? Te convence primero. O sea, uno, cuando leas las Escrituras, te da revelación. ¿Te da qué? Revelación. No es igual que una persona que no conoce de Dios lea la Biblia y diga, ay, sí, muy lindo, y puede entender, y cómo hizo Pablo y Timoteo, cómo Pablo formó a Timoteo, y cómo hicieron, porque tiene un concepto intelectual. Una persona lo puede hacer, cualquiera, siendo ateo. Yo conozco ateos que conocen más Biblia que yo, ¿me entienden? Pero eso no hace que sea espiritual. Para ser espiritual, ¿qué necesita? Al Espíritu Santo. Porque ¿cuál es el ministerio del Espíritu Santo? Dar revelación en las Escrituras. Entonces cuando tú vas a orar y has formado la disciplina espiritual de ir a orar, el Señor te dice, no, deja la pereza. Y cuando tienes esa revelación empiezas a entender, wow, y te empieza a dar un convencimiento. ¿Te empieza a dar un qué? Un convencimiento. Ahí es donde tú tienes que luchar, porque la carne no quiere que dejes la pereza.
La carne no quiere que te reúnas con Dios. La carne no quiere porque se opone a las cosas de Dios. Entonces, cuando Él me ha empoderado y me ha convencido, ahí es donde yo tengo que tomar la decisión. O le creo a la carne o le creo al Señor. Entonces, para poder vencer la carne, yo necesito estar lleno del Espíritu. Y la palabra lleno del Espíritu es vivir en el Espíritu. Es caminar en el Espíritu para vencer la carne. O sea que si hay algo que me va a ayudar a mí a permanecer y desarrollar buenos hábitos y demás, es llenándome del Espíritu Santo. Necesito un aliado para cumplir los propósitos y los hábitos. ¿Qué necesito? Necesito la llenura del Espíritu Santo. ¿Necesitas qué? Para concluir, ¿qué necesito comprender? Necesito desarrollar hábitos. Pero necesito elegir cuáles hábitos voy a desarrollar. ¿Sí? ¿Los espirituales o los hábitos del mundo? Cuando desarrollas los espirituales, es mucho más fácil desarrollar cosas como ir al gimnasio. Porque el Señor sabe que nos ha dado un templo y Él dice que tenemos que cuidar ese templo. Y no tiene nada de malo ir al gimnasio. El problema es cuando el gimnasio te convierte en tu Dios. Cuando tú dices, no, lo que yo necesito es ganar seguridad y para que las viejas me caigan a mí, yo necesito tener buen cuerpo. Ese se convirtió en tu Dios porque cree que eso es lo que te va a dar la satisfacción que tú no tienes porque no tienes a Dios. Es diferente. Necesitas a Dios para que llene completamente y deja de buscar en tus ídolos la satisfacción. Tus ídolos no son el dinero, lo que tú tienes y demás. Es Dios que te da y te bendice grandemente. Amén, ¿entendimos en esta mañana? Pero comprendo en esta mañana que yo necesito desarrollar esas zancas para que Dios las llene a través de sus milagros. Entonces, si yo me preparo en oración, si yo estoy en la iglesia, si yo tengo la lectura de la palabra, si yo medito en la palabra, si yo ayuno, es mucho más fácil que Dios me bendiga. Amén. Yo preparo el terreno para que Dios allí me bendiga. Esa es la manera para que tengas éxito en el 2025 en todas las áreas de tu vida. ¿Cuántos quieren pelear la buena batalla por este año? Amén. Quiero que se pongan en pie. Quiero agradecerles a todos aquellos que en esta mañana estuvieron con nosotros. Quiero agradecerles y espero que esta palabra la puedan allí meditar y buscar esas disciplinas espirituales que son los que te van a mantener. Un abrazo, Dios los bendiga.